poder y seguir hablando de organización, primero me tienen que escuchar bien. ¿Se escucha bien? ¿Buen internet o no? Sí, señor. Si se corta, me avisan, de una, me dicen, no, pero yo no lo escuché. Bien, entonces nosotros tenemos que hablar dentro de la administración, tenemos que hablar del proceso administrativo, y era lo que ustedes estaban diciendo, muchachos, ¿correcto? Entonces, el proceso administrativo es el conjunto de funciones y actividades que ejecuta la administración de la empresa orientadas al logro de fines y objetivos. Ojo, ojo pues, porque organizaciones se refiere a la estructura organizacional, organizaciones se refiere al proceso de administrar, organizaciones se refiere al proceso de alcanzar los logros y los objetivos. ¿Y por qué es tan importante nosotros conocer las estructuras? Hablamos de dos estructuras formales e informales. Hablamos de una estructura que tiene comunicación horizontal y vertical. Hablamos de una estructura que dentro de la comunicación horizontal y vertical, perdón, sobre todo vertical, tiene una comunicación ascendente y una comunicación descendente. Y es lo que vamos a ver ahora. Y por eso es tan importante que ustedes, muchachos, hayan leído la guía para que todos esos conceptos que hay allá lo podamos aplicar en lo que vamos a ver hoy. Entonces, si se dan cuenta, todo comienza con un tema de administración. Y ubiquémonos acá, y no sé si ustedes lo hayan visto, pero podemos hablar de una administración científica. Pero antes de la administración, nosotros teníamos que enfocarnos y ver que la administración primero era como ciencia. Cuando nació la administración, se hablaba como ciencia, quería volverla algo muy exacta, algo muy precisa, medir los tiempos, medir la productividad, que si un empleado tenía tanta edad, que si un empleado tenía tantas capacidades, estaba en la obligación de producir tanto. ¿Correcto? O sea, lo limitaba. Entonces, un trabajador que hacía, si lograba cumplir esa meta, lograba cumplir su objetivo, de ahí no pasaba. Ahora es totalmente diferente, pero eso ha surgido con el arte de la administración. Y por eso hablamos de las motivaciones. Y por eso hablamos de un buen proceso de eficiencia, y por eso hablamos de un buen proceso de eficacia dentro de las empresas. Entonces, la administración vista desde el punto científico no dio sus resultados. Solamente dio sus resultados porque fue como la partida para lo que conocemos hoy como la administración. Y por ello nace lo que es el proceso administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar. Dirigir o gestión es exactamente lo mismo. No podemos organizar sin antes planificar, y no podemos controlar sin antes haber hecho una gestión, una organización y una planificación. ¿Todo esto para qué? Para el logro de los fines y el logro de los objetivos. Eso es lo que me muestra básicamente. Entonces, viendo que la administración antes como ciencia pasó a ser una técnica. ¿Qué fue una técnica? Bueno, tomamos esos elementos importantes de la administración científica, y convirtámoslos nosotros en un arte, es decir, en un modelo para que la gente lo lleve a cabo. Entonces, no le dicen a usted cómo tiene que hacer las cosas, sino que le dan a usted un modelo para que se guíe y poder llegar al éxito. El arte llega, después de la administración científica, llega la técnica y por último llega el arte, y es la forma en como nosotros hacemos las cosas. Por eso es que existen unas personas que son mucho más exitosas que otras. Por eso es que ya antes estaban las tiendas y los supermercados, pero unos modelos de negocio como de Uno, Justo y Bueno y Ara son unos modelos que han entrado a ver, digamos, el mercado de otra manera. O el producto de consumo masivo, productos que llegan al consumidor final de una manera totalmente distinta. Entonces, dentro de la administración, dentro del proceso administrativo, nosotros estamos hablando de dos fases: de una fase mecánica, y una fase dinámica. La fase mecánica hace relación al primer proceso, que es la planificación y que es la organización. Y la fase dinámica hace el segundo proceso, que es la gestión o la dirección, y por último el control. ¿Y por qué hablamos de dinámica? Es dinámica porque es la que se encarga de desarrollarla o de ejecutarse de tal manera en los niveles inferiores, es decir, en los tramos de control, en los subordinados. Y se llama mecánica en la primera fase, que es planear, organizar, es porque lo hacen las personas que son encargadas de la dirección de la empresa. Entonces, fase mecánica hace relación a la planificación y organización, y fase dinámica hace referencia a la gestión o hace referencia al control. Dentro de esa planificación, ¿a qué hace relación? A los fines, los objetivos, las estrategias, las políticas, procedimientos, reglas y presupuestos. Y yo les decía a ustedes, tengan bien claro la diferencia en el objetivo. El objetivo es el fin máximo de cualquier organización. La meta es lo que antecede al objetivo, y la acumulación de las metas es lo que me lleva a mí al logro de los objetivos. Para yo poder cumplir una meta, tengo que diseñar una estrategia. La estrategia es la que me lleva a cumplir una meta, y la acumulación de la meta es la que me lleva a los objetivos. Antes
de cumplir las estrategias, tengo que diseñar por ello unas políticas, unos procedimientos, unas reglas, tengo que hacer un presupuesto. Todos esos elementos son importantes para poder cumplir la estrategia, para poder después de la estrategia cumplir la meta. Y la acumulación de las metas es lo que me va a llevar a mí al logro final, que es el objetivo, es lo fundamental. Dentro de la organización hace referencia a la división del trabajo, jerarquización y departamentalización, descripción de funciones. Como ustedes fueron tan juiciosos, yo no tengo necesidad de preguntarles, ustedes ya saben qué es un manual de funciones y procedimientos, porque yo sé que eso lo investigaron ustedes. Entonces, vayamos teniendo relación acá porque se refiere a la fase mecánica. Primero, porque es planificación. Y como se dan cuenta ustedes, la planificación es prever el futuro, es decir, acontecer a lo que va a suceder al futuro. Y si yo acontezco en el futuro de que tengo que llegar a X población, o si yo contesto al futuro que tengo que tener 20 canales de comercialización, o que tengo que tener un producto nuevo, o que tengo que tener 20.000 clientes, etcétera, etcétera, ahí estoy planificando. Tengo que diseñar para ello unas estrategias, y esas estrategias de la acumulación, o cómo lo hago, a través de los procedimientos, las reglas, a través de un presupuesto. Después de saber qué es lo que, a dónde quiero llegar, hago un plan, a dónde quiero llegar, entonces organizo. ¿Qué es lo que tengo que organizar? División del trabajo, jerarquías. Cuando yo hablo de jerarquías me estoy refiriendo a la unidad de mando. A la departamentalización. ¿Cómo está dividida mi empresa por departamentos? Departamento de ventas, departamento de mercadeo, departamento de publicidad, departamento financiero, departamento administrativo. En fin, es las áreas o departamentos como está dividida la organización. Y la descripción de las funciones, pues que, como le digo, ustedes ya saben que es el tema de la descripción de los puestos. Entonces, planifico. Y la organización, en palabras más, palabras menos, hace relación a lo que yo poseo. Y lo que yo poseo, ¿cómo le voy a distribuir? Entonces, si yo estoy hablando del lanzamiento de un producto, me estoy refiriendo al lanzamiento de un producto. Entonces digo, planeo, ese producto se va a lanzar dentro de 3 años y va a tener las siguientes características y va a llegar a la siguiente población. ¿Cómo logré determinar eso? A través de un estudio de mercado. Dentro de esa planificación está el estudio de mercado. Entonces yo sé que las personas lo van a necesitar dentro de 3, 4 años y va a tener unas características especiales. ¿Qué organizo? Organizo, ¿con qué cuento? Miro la departamentalización o la jerarquización. Entonces yo digo que tiene un departamento de mercadeo excelente. ¿Por qué? Porque tiene un buen líder, Y eso lo miro lógicamente en el departamento. Y también veo que hay unos buenos descripciones de funciones, veo unas personas que están capacitadas para el logro de ese objetivo, que es la implementación de un nuevo producto en X tiempo. Como yo sé que para ello necesitan dentro del marketing, hay algo que se llama la promoción dentro de las 4P, producto, precio, plaza y promoción. Dentro de la promoción sé que entran las promociones y las ofertas, porque es una estrategia de merchandising para el logro de los objetivos. Entonces tengo que asignarle unos recursos. Esos recursos pueden ser monetarios o esos recursos pueden ser de una u otra manera, como llamarlos financieros, o puede ser de más talento humano. Entonces, organización hace parte de la fase mecánica, y organizar es decir, con qué elementos o recursos cuento, incluido el talento humano, y a ese recurso, incluido el talento humano, ¿qué le voy a asignar? Eso se refiere a la parte de la organización. Después ingresa la parte, o viene ya la parte dinámica, que es la segunda fase dentro del proceso administrativo. Y estamos hablando de una fase de dirección, toma de decisiones, comunicación, liderazgo, facilitación del trabajo y la supervisión. Entonces, como el nombre lo indica, la dirección es lo que me permite a mí si voy a la izquierda o voy a la derecha, si voy arriba y si voy abajo. Si yo dentro de la dirección digo que voy a ir a la izquierda y no voy a la izquierda, algo está sucediendo y algo está pasando. Entonces, yo direcciono mi equipo de trabajo. Después de haber organizado, después de saber qué le he asignado a cada uno, veo que cada uno implementa bien esos recursos. Entonces, si dentro de esa planificación que se hizo, el lanzamiento de un nuevo producto, está que se va a hacer una pauta publicitaria en radial, y veo que esa pauta publicitaria se hizo en medio televisivo, ahí dentro del tema de la dirección, es decir, no se gestionó de la mejor manera, no se direccionó los recursos que se asignaron para pauta radial, sino que se asignaron para pauta televisiva. Entonces, ello acarrea unos problemas, acarrea unos inconvenientes, porque dependiendo del producto se necesitaría o no se necesitaría ese tipo de comunicación para hacerlo dar a conocer. Y debo tomar las decisiones necesarias
para corregir a él. Entonces, ahí es donde entra el tema del control, establecimiento de los estándares, medición y corrección. Entonces, ya sé que cuando voy a lanzar un nuevo producto no debo utilizar medios tradicionales o medios como la televisión, sino que debo utilizar medios radiales. ¿Para qué? Para que esa estrategia o ese objetivo se cumpla de la mejor manera. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, qué pena, ¿será que me podría repetir la última parte? Es que se cayó el control, pero no me coge así muy bien. La última parte, el control es lo que me permite a mí cambiar la estrategia si se implementó mal. Si yo digo que se tenía que hacer publicidad en la radio y se hizo en televisión, entonces controlo eso. Debe cambiarse la pauta televisiva, se deben cancelar los contratos para hacerlos en pautas radiales. ¿Por qué? Hay unos estándares porque no se está alcanzando el nivel de audiencia que debe tener el producto. Entonces hago una medición. Yo digo que ese alcanzó no en un horario AAA, sino en un horario AA. Entonces, por lo tanto, no está alcanzando los objetivos. Por eso digo que hay un establecimiento de estándares, de parámetros. Y estoy nuevamente haciendo control de la estrategia. Como hago control, que es la última fase, nuevamente me vuelvo a la fase mecánica, que es el tema de planificación. Descontrolé en algunos, por ejemplo, Deming, que era una persona también de la administración más moderna, él dentro de estos 4 procesos administrativos, él hablaba de un quinto elemento. Y ese quinto elemento hacía relación a la evaluación de resultados, es decir, controlo, si se dan cuenta aquí nomás controlo, pero no saco como los resultados. Entonces, evaluación de los resultados y vuelvo y planifico. Entonces, ¿qué planifico? Porque la estrategia se desvirtuó. Vuelvo y diseño la estrategia. Como nuevamente implementé la estrategia, entonces nuevamente le agrego resultados. Porque se decía que eran 3 meses de publicidad radial y solamente se hizo uno, entonces tengo que hacer los 3 para alcanzar el objetivo. Dirección y gestión. Estoy más pendiente de que esos recursos no se vayan a ir para televisión, sino que se vayan para radio. Y por último, hago el control. ¿Y qué es el control? Demostrarle a ellos que como la estrategia se hizo realmente como debía ser, que era radial, entonces le muestro los resultados positivos. Y por lo tanto, sigo con mi planificación. Eso se puede hacer una planificación a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, ¿ustedes qué entienden por proceso administrativo? ¿Qué entienden ustedes por proceso administrativo? ¿Qué es? Según lo que está aquí, vean. Entonces, ustedes tienen que decir, el proceso administrativo es, valga la redundancia, un proceso donde hay 2 fases, una fase mecánica y una fase dinámica. La fase mecánica corresponde a la planificación y organización y la fase dinámica corresponde a la gestión o control. Dentro de la planificación es prever el futuro, incluyen los objetivos, las estrategias, las políticas, procedimientos y reglas. Y dentro de la organización estamos hablando de la jerarquía, departamentalización, descripción de funciones. En otras palabras, asignarle recursos a aquellas personas que van a ser parte de las estrategias. Y está la fase dinámica que hace parte de la dirección, que es donde se toman las decisiones, donde hay liderazgo, comunicación, supervisión y por último el control. ¿A qué se controla? El establecimiento de estándares o medición de aquellas estrategias que se están implementando. ¿Cuál es la fase dinámica del proceso administrativo? Ya saben cuál es la fase dinámica, ¿cierto? Sí, señor. Gestión o dirección y control. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a ver ahora el tema de la función de planificación. Es la primera y es importante para las organizaciones para llevarlas a cabo, para evitar tiempos de ocio, para evitar quemar tiempo innecesario, etc. La planificación. Entonces, planificar consiste en fijar objetivos, marcar estrategias para conseguirlos y definir las políticas de la empresa y establecer criterios de decisión, siempre con la intención de conseguir los fines de la empresa. Ojo con esto, muchachos. La planificación consiste en fijar objetivos. Y cuando nosotros nos fijamos un objetivo, quiero que eso tenga mucha relevancia e importancia. Los objetivos siempre deben comenzar con un verbo. Conseguir, acaparar, restaurar, verificar. Siempre un objetivo debe comenzar de esa manera. Y los objetivos salen de las estrategias, ¿correcto? De ahí se ponen las estrategias. Entonces, no sé si ustedes en alguna materia han visto la matriz DOFA.
Y la matriz 2 fue lo que me permite a mí es saber factores internos y externos de la organización. Los factores externos a ella son las oportunidades y son las amenazas. Esos son factores externos, ¿correcto? Una amenaza, por ejemplo, implementación de nuevos impuestos. Como yo, es un factor externo porque no tengo incidencia sobre ellos como empresa. Bueno, en Colombia sí, la verdad, algunas empresas le meten la mano a eso. Pero hay empresas que no le pueden meter, las microempresas no le pueden meter la mano a eso. Entonces me va a afectar directamente a mí, es una amenaza. ¿Qué es una oportunidad? Una oportunidad es algo que me ofrece el entorno. Entonces, cuando hubo la avalancha del PAES, se crearon unos incentivos en el Huila, que eran donde las empresas durante cierto tiempo que se establecía el departamento del Huila no iban a pagar impuestos de industria y comercio. Entre ellas se estableció el famoso óptimo, que ahora es el mismo éxito. Entonces, cuando se implementó, ellos tenían algunos tipos de exenciones. Entonces, tengo una oportunidad y tengo una amenaza. Vamos con los factores internos. Esto hace parte del proceso administrativo. ¿Y los factores internos cuáles son? Son mis debilidades y son mis fortalezas. ¿Qué es una debilidad? Por ejemplo, poco personal, poco capital, es una debilidad. ¿Qué es una fortaleza? Entonces, soy único en el mercado. Eso puede ser un tema de una fortaleza. Entonces, hago una matriz cruzada, cruzo mis oportunidades con las amenazas y con mis fortalezas con las amenazas y con las oportunidades, y cruzo mis debilidades también con las oportunidades y con las amenazas. A partir de ello, genero unas estrategias tanto ofensivas, que dependiendo, por ejemplo, cruzando las debilidades con las amenazas, tengo que generar estrategias que al final se convierten en objetivos, pero en ese caso defensivos. Defenderme porque no tengo nada. Hay una amenaza y soy muy débil. Entonces tengo que defenderme. Pero cuando es una estrategia ofensiva de querer comerme el mercado, de penetración del mercado, sale cuando tengo una oportunidad y tengo una fortaleza. Tengo una oportunidad, pero tengo esta fortaleza. Entonces me voy a devorar el mundo. Ahí creo y diseño una estrategia de ataque. Esa estrategia de ataque pues se me tiene que convertir a mí en un objetivo al final de cuentas. Para nosotros poder llevar a cabo una buena planificación se deben tener los siguientes elementos. El primero, que es analizar la situación de partida, es decir, dónde estoy. Por ello les hablaba anteriormente de la matriz DOFA. La matriz DOFA es la que me permite a mí saber dónde estoy, con qué cuento y hacia dónde quiero llegar y cómo puedo luchar en un mercado. La segunda es marcar el objetivo. Entonces es realmente qué es lo que yo necesito llegar, a dónde quiero llegar y qué es lo que necesito hacer. Tercero es analizar los puntos fuertes y débiles de cada uno. Entonces evaluar los costes, los riesgos, etc. Y con ello escoger. Como cuarto punto tenemos controlar y determinar las desviaciones. Si nos damos cuenta aquí, para nosotros hacer una planificación pequeña tenemos que hacer un micro proceso administrativo. Analizar, marcar y analizar los puntos fuertes, controlar y determinar las desviaciones. Es lo mismo, es un pequeño proceso administrativo pequeño. Ojo que los objetivos, porque hace parte de la planificación, tienen que ser realistas. Y cuando yo hablo realistas, es que se puedan alcanzar. Cuando hablo de prioridades, yo diseño unos objetivos. Esos objetivos, estoy hablando de que yo tengo que alcanzar por su orden. Lo más importante es que me lleve a la consecución de la acumulación de los objetivos. Un objetivo me tiene que llevar a la consecución del otro objetivo. Y los objetivos deben alcanzar con el menor número de consecuencias imprevistas. Aquí hablamos de la eficiencia y estamos hablando de la eficacia. Una en relación al tiempo y otra en relación a la productividad. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se puede hacer el tema de la planificación. Entonces, un ejemplo del plan, según su funcionalidad referido al departamento comercial, sería planificar una campaña publicitaria a nivel nacional de lanzamiento de un nuevo producto a corto plazo. Cuando hablamos de un producto a corto plazo, estamos hablando de que es un producto que se debe llevar a inferior a un año, inferior a 12 meses, inferior a 360 o 365 días. Por ejemplo, unas zapatillas de deporte de alta gama tendrían que seguir las siguientes fases. Aquí estamos haciendo un proceso de planeación para el lanzamiento de unas zapatillas de deporte de alta gama. Es análisis de la situación de partida, comprobar qué nivel de conocimiento se tiene de la propia empresa y de sus productos. Solución, para conocerlo, podríamos hacer un estudio de mercado analizando el consumidor, la competencia y el entorno. Entonces, cuando yo hago un estudio de mercado, que es la solución, entonces yo determino a qué personas quiero llegar, qué personas están dispuestas a comprarlo. Dentro del estudio de mercado tengo que hacer en ese caso una encuesta. Entonces yo digo, de 18 a 25 años las personas están dispuestas a comprar mis zapatillas. Que las personas de 24 a 25 años son las que están en el estrato 3 y 4. Y que las personas del estrato 3 y 4 están dispuestas a comprar
una o dos pares de zapatos dependiendo del producto. Entonces, ahí estoy haciendo un estudio de mercado, estoy haciendo un análisis de la dirección de partida. Primer proceso de la planificación. Segundo, marcar el objetivo, es valorar a dónde queremos llegar. Si queremos presentar el producto a los clientes de la empresa o buscar nuevos clientes. Acuérdese, cliente de la empresa podemos hablar de dos tipos de clientes. El cliente externo, que son los compradores que me ofrece el mercado, y los clientes internos. El cliente debe ser una persona que dé un buen boca a boca, que lleve una buena nueva, que dé una buena imagen de la empresa ante los demás consumidores. Y por eso la administración concibe a los empleados como los primeros clientes, como los clientes internos de la organización. De nada sirve que usted venda gaseosas, por ejemplo, lo que sucede como, por ejemplo, Postobón, y que usted trabaje en Postobón y se tome una Coca-Cola, cuando sé que dentro de Postobón hay una bebida que compite en la Coca-Cola, que es la Pepsi. Entonces, ¿tiene sentido de pertenencia? ¿Sería usted un buen empleado? ¿Estaría dando un buen boca a boca? Difícil. El objetivo podría ser vender, comienza en verbo, zapatillas de deporte en tiendas no especializadas en ropa de deporte, es decir, en hipermercados. Y aquí ya plasmé el objetivo, es decir, a dónde quiero llegar. ¿A dónde quiero llegar? Se le escucha entrecortado. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar con ese objetivo? ¿A dónde quiero llegar con el objetivo? Él lo decía, creo que se me bajó un brillo. Dar a conocer el producto. No, el objetivo. ¿A dónde quiere llegar? Aquí. ¿A dónde? Mírelo. ¿Cuál es el objetivo? Ahí lo marqué. ¿Dónde? Ahí lo marqué, muchachos. ¿Ustedes están conectados? ¿Dónde? Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Entonces, marcar el objetivo es diseñarlo. Entonces, vender comenzó con verbo. ¿Qué quiero vender? Zapatillas. ¿De qué línea? De deportes. ¿Dónde? En tiendas no especializadas en ropa de deporte, es decir, en hipermercado. Entonces, yo necesito vender esas zapatillas. ¿Dónde? En tiendas no especializadas de ropa de deporte e hipermercados. Cuando hablamos de tiendas especializadas, pues yo no puedo venderlas, por ejemplo, en una tienda exclusivamente de Nike, no puedo venderlas en una tienda exclusivamente de Adidas. Entonces, son tiendas especializadas solamente en ropa de deporte, es decir, también en hipermercados. Ver las alternativas y analizarlas. Entonces, cuando yo marco las estrategias, en los dos casos, ya que la manera de actuar sería distinta, así como el tipo de publicidad y el tipo de presupuesto. Evaluar estrategias, por lo que deberíamos tener los costes de maqueta y opciones, televisión, radio, prensa. Entonces, ¿cuál sería aquí la solución para ver esas alternativas? Entonces, sería, una estrategia podría ser publicidad en un medio de masas, como cuál, el tema de la radio. Puede ser la televisión o puede ser publicidad en revistas especializadas. Evidentemente, debemos valorar el coste y el riesgo de la repercusión en cada una de las estrategias. Después de eso, ingresas, es escoger la estrategia, escoger la alternativa. ¿Cuál es la solución? Escoger después de su valoración. Entonces, darle una puntuación, cuál es más importante, cuál debemos nosotros alcanzar primero. Y debemos hacer un control, estamos hablando de esto. Controlar y determinar las desviaciones. Debemos hacer un control. Entonces, esta fase se valoran sobre todo las ventas que se produzcan. Si no funciona, se deberá corregir. Ojo, si no funciona, se deberá corregir, más no se deberá abandonar la idea. Entonces, esa clasificación, acuérdense muchachos, ¿qué es la planificación? Es el diseño de los objetivos. Y los objetivos provienen de diseñar las estrategias. Y las estrategias provienen de yo hacer un análisis DOFA, factores internos, externos, oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas. Y a partir de ello, cuando yo identifico cada una de mi situación donde estoy, genero la estrategia. Y la estrategia pues se me va a convertir a mí en el objetivo.
Entonces, los planes, es decir, como la forma en que yo planifico, como yo proveo el futuro, se clasifican, en este caso, en varias. Entonces, tenemos según su alcance y amplitud, según su ámbito temporal. Cuando hablo de su ámbito temporal se refiere al tiempo, es decir, tienen un determinado tiempo para alcanzarlo, y según su funcionalidad. Entonces, dentro de esa clasificación de los planes, según su alcance y su amplitud, el primero es el fin o propósito. Entonces, son los principios que persigue la empresa, son los fundamentales de la empresa. Hay unos planes según los objetivos, y son aquellos que quiere conseguir la empresa durante un periodo concreto. Hablamos de las estrategias, que son acciones que se llevan a cabo para conseguir los fines y los objetivos marcados. Lo que yo les he venido diciendo, primero los objetivos, después está el tema de las metas, después están las estrategias, y las estrategias ustedes saben de dónde provienen. Seguidamente tenemos las políticas, que son principios básicos que sirven de guía para tomar las decisiones específicas. Tenemos los procedimientos, pasos que hay que seguir para ejecutar la acción. Aquí viene ya la segunda fase del proceso administrativo. Las reglas indican lo que se va a hacer y lo que no. Y está el tema de los presupuestos. Entonces, los planes cuantificados son la expresión numérica del plan escrito normalmente. Prevé la necesidad de dinero para afrontar los planes marcados. Acuérdense que yo les digo a ustedes, cuando hacemos un proceso de planificación, diseñamos la estrategia o marcamos el objetivo. Y con ello la organización, es decir, con qué recursos cuento, a dónde quiero llegar y qué recursos les voy a asignar. Por eso nosotros tenemos que hablar de presupuestos. Y por eso fue la materia que anteriormente ustedes vieron. Tenemos otro que es según su ámbito temporal. Entonces, si los planes a largo plazo, que son superiores a 5 años, los planes a mediano plazo, que son los planes que son inferiores a 5 años, pero no son entre 1 a 5 años. Y entonces otro plan que tiene un límite normalmente de 1 año. Entonces puede haber un plan de una semana, a un día, a 15 días, a un mes, a un mes. Profe, no se le escucha bien, no sé si será... Profe, le escuchan entrecortado. Bueno, ahí como me están escuchando. Mejor. Listo. Entonces, tenemos, dentro de la clasificación de los planes, tenemos según su función. ¿Su función dónde? Su función dentro de la empresa. Entonces, tenemos unos planes según la función del área comercial. Tenemos un plan según el área de producción. Tenemos un plan según la inversión y financiamiento. Y tenemos un plan según el área de recursos humanos. Acuérdese de que ya no podemos hablar de recursos humanos, sino que tenemos que hablar de talento humano. ¿Correcto? Dentro del proceso administrativo hablamos de una función de organización. Esa es la segunda función de organización. Entonces, en la dirección de la empresa, la dirección de la función que se debe desarrollar después de haber hecho la planificación pertinente. No se puede hacer una organización, asignarle recursos a algo que no se ha planificado, ni sabe cómo se va a lograr, ni sabe cuándo se va a lograr. Entonces, se define organización como la función que tiene como finalidad diseñar una estructura en la que queden definidas todas las áreas que debe realizar cada una de las personas que forman parte de la empresa, así como su responsabilidad y su autoridad. Entonces, si vamos acá arriba, ustedes se dan cuenta, muchachos, que aquí estábamos hablando de una división del trabajo. ¿Cómo se va a dividir el trabajo? Una jerarquización, unidad de mando. Es decir, qué personas son las que van a tomar las decisiones y qué personas son las encargadas también de hacer una dirección y un control. ¿Sobre quién? La departamentalización, la descripción de las funciones. Entonces, ahí entra la parte de la organización, hacer su función dentro de la empresa. Y la organización es muy importante porque se deben asignar los recursos, tanto necesarios como los recursos adecuados. ¿Para qué? Para ir llevando bien esa planificación. Si uno fracasa en la planificación,
quiere decir de que usted ha planificado su fracaso. Entonces, además, la organización tiene como objetivo ordenar el conjunto de relaciones que se puedan surgir entre las diversas tareas y entre todas las áreas de funcionamiento de la empresa. Aquí estamos hablando de diseñar una estructura, y aquí viene la parte más importante, y por eso estamos viendo el tema que tiene que ver con el proceso administrativo, para poder entender un poco el tema de organizaciones, entendido como empresa. Entonces, cuando yo hablo de organización, dentro de organizaciones, organizaciones es empresa, y organizaciones cómo se divide la empresa, cómo está constituida, conformada, orden jerárquico, etcétera, es importante para el logro de los objetivos. ¿Por qué? Porque tengo desarrollado unas estrategias. ¿Y quiénes van a desarrollar esas estrategias? Las van a desarrollar las personas que están dentro de esa organización, que ya está estructurada. Entonces, para diseñar un buen sistema de organización se deben considerar los siguientes aspectos. 4 aspectos. Hay que determinar los niveles de organización. Cuando hablo de los niveles de organización, estoy hablando de las unidades de mando, es decir, las jerarquías de mando. Definir qué controla y ejecuta las tareas dentro de una empresa. Hay unas personas que las controlan, ¿correcto? Esas personas que las controlan son los altos mandos, y las que las ejecutan, es decir, quienes llevan a cabo la ejecución, son los de la parte dinámica. B. Las funciones o los objetivos destinados a cada nivel de mando y a cada persona han de ser claros y correctos. Tercero, cada persona, además de saber si tiene que hacer, debe saber a quién tiene que obedecerle. Y esto es autoridad. Y la autoridad es los derechos que le da por ocupar un puesto. Entonces, si estamos hablando del departamento de mercadeo, tiene un jefe de mercadeo. Y ese jefe de mercadeo tiene autoridad sobre todo el puesto de trabajo. Ahora, si es una empresa que tiene 4 departamentos, pues tendrá que haber una persona que también incida sobre las decisiones de los otros departamentos. A ellos se le llama poder. La primera es autoridad y la segunda es poder. Entonces, debe haber vías de comunicación en todos los sentidos, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Resulta, muchachos, que para poder conseguir los objetivos dentro de la organización y dentro de las organizaciones, de todo lo que nosotros hemos visto, comunicación es lo más importante. Entonces, para ello nosotros conocemos una comunicación vertical y una comunicación horizontal. Esa comunicación vertical, de arriba abajo, hay una comunicación ascendente, es que asciende como un ascensor, va hacia arriba, es decir, va de los subordinados del último nivel al nivel máximo. Y hablamos de una comunicación descendente, es decir, que va hacia abajo, desciende, va de los niveles superiores a los niveles inferiores. Y por eso es que nosotros tenemos que ver al talento humano, a las personas de la organización, a las personas de la estructura, como los clientes internos. Y así se tendrá que ver siempre. Ellos son los que nos van a ayudar a mejorar a nosotros. Nos van a ayudar a mejorar para poder prestar un buen servicio y una buena atención a los clientes externos. Si dentro de esa comunicación no fluye bien y hay mala comunicación, entonces se van a ver afectados los clientes internos. Y los clientes internos, como es nuestro talento humano, van a afectarse en el comportamiento para los clientes externos. Y tenemos una comunicación horizontal, es decir, la que va de izquierda a derecha. La comunicación horizontal es la izquierda a derecha. Y aquí dentro de la parte gruesa de lo que tiene que o lo que está relacionado con lo que estamos viendo que es organizaciones, y es la organización del trabajo. Entonces, cuando hablamos de la organización del trabajo, nos estamos refiriendo al conjunto de normas, con la finalidad de coordinar todos los medios a disposición de la empresa. Lo que yo les decía a ustedes, muchachos, cuando nosotros hablamos de organización, estamos diciendo, diseño la estrategia, ¿con qué cuento? ¿Con qué recursos cuento? ¿Con qué talento humano cuento? Y a ese talento humano, ¿cómo le voy a asignar más recursos? ¿Cómo voy a distribuir los recursos? Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de organización, se llama coordinar los medios a disposición de la empresa para que con los mínimos costes y el máximo esfuerzo, aquí estamos hablando de eficiencia y eficacia, se obtengan los objetivos, productividad, previamente marcados. Lo obvio que queremos alcanzar los objetivos. Y el objetivo no se alcanza, muchachos, no se alcanza cuando se acumulan las metas de forma positiva. Se alcanza el objetivo cuando se establece dentro del tiempo que usted ha marcado. Si usted dice que es un ejercicio, o hace el ejercicio
diseña un plan a 9 meses y ese plan lo alcanzó en un año o en 13 meses, quiere decir de que algo pasó, no se coordinaron bien los esfuerzos, los costes, pasó algo, por lo tanto ese objetivo no se coordinó de la mejor manera y no se alcanzó, porque usted lo estableció que tendría que alcanzarse en 9 meses y ese objetivo se alcanzó en 12 meses. Bueno, aquí hay algo muy importante y hace parte del tema de organizaciones. Y seguimos hablando del tema de organizaciones. Y es la que se desprende de las teorías sobre la organización del trabajo. ¿Cómo está organizado el trabajo? Hace referencia al número de tareas distintas en que se distribuye el trabajo necesario para la producción de un bien o servicio. Tareas que han de ser realizadas por distintos trabajadores especializados. Cuando nosotros hablamos de la especialización del trabajo, estamos haciendo referencia a que cualquier persona, cualquier persona está en la capacidad dentro de la estructura y en el caso del departamento está en la capacidad de desempeñar cualquier puesto o cualquier función. Eso se llama especialidad en el trabajo. Por tanto, cuanto más especialidad en las personas, mayor será la eficiencia en la que se puedan desempeñar en su trabajo. Línea de montaje es un ejemplo de la división del trabajo. Entonces, aquí hablamos de la organización formal. ¿Y qué es la organización formal? Se define como la estructura intencional definida, identificada en la empresa, que sitúa cada uno de los elementos en el lugar más conveniente. Es una estructura en la cual se han de ajustar las personas que forman parte de la empresa y que cooperan entre sí para conseguir los objetivos determinados. Aquí nosotros hablamos la organización formal, ya hablamos de una estructura organizativa, o sea, de una estructura. Entonces, nosotros encontramos normalmente varias estructuras dentro de ella. Primero, encontramos una estructura por división de departamentos o por funciones de departamentos. Es área de mercadeo, área de ventas, área de publicidad, tenemos la de cartera, etcétera, etcétera, o administrativa. Ahí está dividida la estructura por departamentos. Podemos hablar nosotros de una estructura por zonas geográficas. Entonces, cuando las empresas son demasiado grandes, señora. Qué pena interrumpirlo. Profe, es que tenemos una inquietud. Digo, tenemos porque me han preguntado por el interno varios. Lo del tema de que su merced subió un taller sobre sociedades, ¿sobre qué taller hablan? Ahorita lo hacemos. Eso es para que lo desarrollemos entre todos. Pero al final, yo hago ese tema y lo hacemos. ¿Listo? Era para eso. Gracias, profe, qué pena. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de una división en departamentos por zonas geográficas, dentro de la estructura organizativa, se refiere a la forma como está estructurada la organización por departamentos, pero especialmente por zonas geográficas. Es decir, cuando yo estaba en Caracol, entonces estaba dividida de formas geográficas. Entonces decía que ellos tenían la zona occidente. ¿Cómo estaba representada la zona occidente? Incluye el departamento de Nariño, incluye el departamento del Tolima, incluye el departamento del Huila. Punto. Estaba la zona centro, o la región andina, o zona andina, que incluía Bogotá, incluía Antioquia, incluía el eje cafetero. Estaba la zona oriente, que incluía los Santanderes, parte de Boyacá, y se me escapa el otro, el Meta. Incluía el Meta. Y estaba la zona norte, pues que incluía los departamentos de la zona Caribe. Ahí estaba Atlántico, estaba Magdalena, estaba Córdoba, todos los departamentos de la zona. Entonces, de esa manera estaba dividida por departamentos. No se refiere aquí división, cuando se refiere aquí a departamentos no se refiere al Huila, Cauca, Nariño, sino departamentos de una estructura organizativa de la empresa. De esa manera. Seguidamente, nosotros tenemos una división en departamentos por productos. Entonces, si vamos al tema de Bavaria, Bavaria tiene productos, ¿cuáles? Principalmente el tema de las cervezas, pero si ustedes se dan cuenta, las cervezas
se puede dividir y así está establecido dentro de Bavaria que son líneas diferentes, así pertenezcan a una sola empresa. Entonces, Águila tiene presupuestos diferentes, tiene metas diferentes, tiene personas diferentes a la de Póker, a la de Club Colombia, a la de Reds, Costeña, todas las edades que ellos en este momento tengan. Corona, porque ya hace parte, todo eso es un conglomerado de 6.000. Entonces, cuando nosotros hablamos de división en departamentos por productos, nos referimos a eso. Ahora, si lo queremos ver de otra manera, por productos, entonces, vamos al tema de Caracol, y discúlpenme que pronto sea reiterativo en eso. Entonces, ellos tenían varios productos. Entonces, tiene la W, es un producto para ellos. Caracol Radio, la básica, es un producto para ellos. Tropicana es un producto para ellos. Oxígeno es un producto para ellos. Radioactiva es un producto para ellos. Los 40 principales son productos y se puede dividir de esa manera estructuralmente la organización. Entonces, Caracol S.A., que es la máxima, digamos, como la que recoge toda la estructura, tiene un presidente. Y el presidente es el que va a delegar responsabilidades, funciones a cada uno, o le va a asignar o va a planificar, dependiendo. ¿Cómo planifica? Planifica es cuando, por ejemplo, una emisora no está pegando. Entonces, Tropicana anteriormente era una emisora que era solamente reggaetón. Ahora la volvieron crossover. Y crossover es que ponen de todo, hasta rancheras. ¿Por qué? Porque se planificó de esa manera para llegar a todo tipo de público. ¿En base a qué? En base a la competencia. ¿Cuál competencia? Si nos damos cuenta, las emisoras de olímpicas se están posicionando muy bien. Y ustedes escuchen el formato de la parrilla olímpica, es un formato donde hay vallenato, rancheras, la mayoría de los casos, pero también hay otros emisoras. Entonces ellos recogieron eso y por eso hicieron una planificación y establecieron que deberían ser crossover. Tienen emisoras, por ejemplo, de nicho de mercado, Bésame, que Bésame es una emisora netamente de música de planchar. Yo no sé si después de que yo me retiré de la organización, la parrilla haya cambiado, pero cuando estuve era música para planchar, ochentera. Divisiones de departamentos por procesos. ¿Qué son los procesos? El trabajo se organiza según las fases, como pone en cadena de producción. En cadena de producción. Entonces, si vamos al tema de los automóviles y queremos hacer una estructura por departamentos, entonces, por departamentos, en cuestión de proceso, entonces tenemos la línea de ensamble. Entonces, la línea de ensamble están las personas que es la tonería y pintura, las personas que dan la estructura, diseño del carro. Estamos hablando de las personas que montan las llantas, el motor, y de ahí para adelante todos los elementos, el lujo, los asientos. Eso es una estructura por departamentos de proceso. Resulta, muchachos, que cuando nosotros estamos hablando de comunicación, nos encontramos aquí las líneas, las relaciones de línea. Entonces, se producen cuando hay un enlace entre órdenes, es decir, una persona manda a otra y obedece. Eso hace parte de la estructura organizacional. Relaciones de staff y equipo asesor. Esto sí es importante. Cuando hay un asesor para una organización, para plasmarlo dentro de la estructura organizacional, él debe someterse o debe estar o plasmarse, dentro de esa estructura en líneas intermitentes y debe estar debajo de su jefe inmediato. Entonces, cuando el staff es para toda la organización, él debe estar debajo del presidente, o debe estar debajo del gerente, o debe estar debajo del asesor. Cuando es un staff o un equipo asesor para un departamento, entonces debe estar debajo en líneas intermitentes solo para ese departamento. Y en ese caso, su jefe inmediato sería el jefe de división o el jefe de departamento. Y hablamos de unas relaciones funcionales. Entonces, son un conjunto de especialistas que tienen autoridad y responsabilidad sobre todo lo que se refiere a su especialidad. Entonces, si hablamos del departamento de mercadeo, y entre el departamento de mercadeo está el de publicidad, está el de ventas, están unos auxiliares, está producción, pues aquí hay una relación de funcionalidad sobre ese departamento, o sea, sobre toda esa línea que hace parte de la estructura organizacional. Entonces, dentro de la parte de estructura organizacional encontramos unos modelos de estructura organizativa. Entonces, hablamos de un modelo lineal y jerárquico. Se basa en el principio de mando, es decir, todos los miembros de la empresa dependen de un superior. Punto.
Solamente ellos dependen de un solo superior. ¿Cuáles son las ventajas? Este modelo organizativo son la simplicidad, es decir, la facilidad para entenderse, aquello las comunicaciones sean lentas, la autoridad y las áreas de responsabilidad están bien definidas. Cada trabajador sabe a quién debe obedecerle y es responsable a un solo jefe. En cuanto a los inconvenientes, que son las mismas desventajas, hay una falta de especialización por parte de los directivos, es decir, una persona solamente sabe hacer una función, no sabe hacer absolutamente nada más, ya que abarcan muchos campos, excesiva concentración de la autoridad, falta de flexibilidad para adaptarse a los cambios. Cuando hablamos de falta de flexibilidad para adaptarse a los cambios es porque es una persona que no tiene especialidad en el trabajo. Y la falta de motivación por parte de los subordinados es importantísimo. Nosotros, como ustedes ya vieron con la profesora Paula, el tema de nómina, se dan cuenta que cuando hacen una nómina es porque nos quieren pagar. Y cuando nos quieren pagar es un tipo de motivación. Y la motivación no solamente es la paga. La estructura organizacional, que es lo que vamos a ver, esto es una estructura organizacional, esto es una estructura organizacional, en la parte de abajo están los empleados. Entonces, ellos se les da un pago por su eficiencia y su eficacia, o se les da un pago por su productividad, o se les da un pago por lo que hacen, etcétera, etcétera. Eso es un tipo de motivación, lo motiva a uno cuando le llega a uno el pago. Pero otro tipo de motivación es que este empleado dentro de 5 años sea director financiero, es decir, estamos hablando de los ascensos. Eso hace parte de la motivación. Motivaciones que también le den primas, vacaciones, cesantías, parafiscales, salud, pensión, riesgo, todo eso. Eso hace parte de la motivación. Entonces llevamos 2 tipos de motivaciones. Y hay una tercera motivación, que ¿cuál ustedes creen que es la motivación que nosotros podemos tener dentro de una empresa, dentro de una estructura? La motivación a que nos capaciten a nosotros, porque si estamos hablando de una especialidad del trabajo, entonces para nosotros poder ser especialistas en un trabajo tiene que haber rotación de puestos de los mismos o tiene que haber un tema de capacitación. Entonces, normalmente las empresas grandes, a la fase mecánica, a los que hacen la planificación y algo de organización, siempre están en constante capacitación, semanalmente, mensualmente, se los llevan para otro lado, los convocan, porque es una forma de motivarlos. Independientemente, hay personas que lo ven como estresante, pero lo que lo están es capacitando, enseñando. Por eso es que cuando las personas utilizan las empresas como trampolín para llegar a otra empresa, se le está llevando un activo intangible. Y al ser intangible va a ser muy complicado evaluarlo. Una persona que lleve 20 años dentro de una organización, tiene mucho conocimiento, se le hayan pagado, la organización le haya pagado, le haya aportado estudios, le haya pagado o aportado seminarios, o haya estado en reuniones con altos dirigentes, y él se decide ir para otra empresa, pues todo ese conocimiento, todo ese activo intangible que le pertenecía a la empresa donde formó, se lo lleva para otra organización. Entonces muchas veces las empresas no se dan cuenta de eso, pero las grandes empresas sí se dan cuenta de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Capacitan a los empleados, los motivan a través de los puestos de trabajo de forma ascendente, es decir, que los empleados pueden ser en este caso un director financiero, y adicionalmente a ello hay una buena remuneración por su esfuerzo físico y por su esfuerzo mental. Entonces, esto hace que la organización sea eficiente, y para eso la importancia del tema de esta materia de organización. Es para que ustedes se den cuenta cuando tengan su propia empresa, de que primero lo más importante y más valioso para usted tienen que ser sus empleados. Los empleados son los que le van a ayudar a conseguir clientes y los clientes son los que lo van a ayudar a mantener a usted. Pero para usted poder tener buenos empleados tiene que motivarlos. Se motiva a través de la remuneración, se motiva a través del ascenso y se motiva a través de la capacitación. Porque cuando usted invierte en sus empleados, está invirtiendo en su empresa. Esas son las 3 motivaciones que nosotros tenemos dentro de una estructura funcional. ¿Preguntas? No, pero en el momento no. Cuando nosotros hablamos, gracias, cuando nosotros hablamos de un modelo funcional, quiere decir que se caracteriza por la asistencia de especialistas que dedican todo su esfuerzo a una tarea concreta de la actividad de la empresa. Todos los individuos inferiores están conectados a diversos jefes. En este caso tengo un solo jefe en el segundo nivel,
Bueno, en este caso hablamos de 3 niveles jerárquicos. El Consejo de Administración es el primer nivel jerárquico en esta estructura. El segundo nivel jerárquico es el director general. El tercer nivel jerárquico es la dirección de producción, dirección financiera y dirección comercial, que están sobre la misma línea. Es decir, que estas personas tienen las mismas responsabilidades. Seguidamente, hay un tercer nivel jerárquico, ya estamos hablando de unos directores, del director de montaje y director de acabado. Y después de ellos hay unos empleados. Ellos podrían ser también una línea y tener un nivel jerárquico. Cuando hablamos de nivel jerárquico hablamos de una unidad de mando. ¿Por qué digo que acá alguien puede tener? Entonces, este empleado especializa su tarea. Al especializar su tarea puede tener un auxiliar. Entonces, aquí de este empleado se puede aprender auxiliar. Entonces, él sería un jefe inmediato. El jefe inmediato del empleado sería el director de montaje. Y el director de montaje tendría su jefe inmediato, que es el director de producción. ¿Correcto? Es para que vayamos entendiendo un poco. Niveles jerárquicos aquí, ¿cuántos hay? Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 y hay 5. Hay 5 niveles jerárquicos. ¿Cuántos tramos de control? Los tramos de control se cuentan de forma ascendente, es decir, de abajo hacia arriba. Esto es un tramo de control. ¿Por qué? Porque acuérdense que está la fase dinámica. Y la fase dinámica es la que le implementan los empleados, los trabajadores. Entonces, esto es un tramo de control. Y este tramo de control tiene 4 subordinados. Este empleado, este y este. Director de acabados. Entonces, este tramo de control tiene solamente 2 empleados. Y este tramo de control es donde se divide la empresa de forma por departamentos, y en este caso se divide por departamentos solamente. Director de producción, director financiero y director comercial. Tiene 3 departamentos. 1, tiene 2 y tiene 3 departamentos. Y, lógicamente, está el nivel más alto, que es el nivel directivo, que es la dirección general. Muchas veces el consejo de administración pues se debe hacer en líneas intermitentes. Se puede hacer en líneas intermitentes porque no hace parte directamente de la organización. Entonces, dentro de ese modelo funcional hablamos de unas ventajas. Entonces, la empresa puede disponer de especialistas dentro de la misma y los empleados se dedican exclusivamente a su especialidad. ¿Cuáles son los inconvenientes? Entonces, los empleados pueden recibir órdenes de directrices de más de un jefe. Entonces, si nos damos cuenta, este empleado puede recibir de este y de este. Tiene 3 personas a las cuales él puede recibir órdenes. Entonces, ese es uno de los inconvenientes. Este es el esquema de ese modo funcional. Tenemos el director general, tiene 4 departamentos: fabricación, financiación, personal, y tiene la parte comercial. Y hay unos empleados, y esos empleados reciben órdenes de fabricación, de financiación, de personal y de comercial. Es lo que quiere decir la estructura. Tenemos otro modelo que es el lineal o de asesoramiento, es decir, línea y staff. ¿Correcto? Este es el modelo de línea y staff. Entonces, ¿cuántos niveles jerárquicos tiene? Sin contar el consejo de administración. Entonces, tiene 1, tiene un segundo nivel que es de asesoramiento, tiene un tercer nivel que estamos hablando del director de producción, director financiero y director comercial. Tiene un cuarto que es el director de montaje y director de acabados. Y tiene un quinto que es el de los empleados. ¿Por qué este se debe contar como asesoramiento? No se les olvide, este tiene que estar entre líneas intermitentes, porque no hace parte de la organización. Es una persona que quizás haya contratado para 1 o para 2 meses, o para 3 o para 4, dependiendo, por semanas. Aquí este director comercial también puede tener una línea y staff. Puede tener un asesor para este departamento. Entonces, estas personas, director de producción, dirección de financiamiento, director comercial, como estamos hablando de un staff, estamos hablando de que estas personas deben someterse a la autoridad de la persona que lo está asesorando, porque de lo contrario no sería un asesor, no se lograría el objetivo, no se llegaría a la consecución del objetivo. Él puede decir: el director de producción no me hizo caso, el director de financiamiento no aceptó lo que yo le dijera, entonces por tanto no se logró el objetivo. Entonces el director general toma las medidas suficientes para ello. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de ese asesoramiento de línea de staff? Les permite la intervención de especialistas, en ese caso el de asesoramiento, de esta persona,
a diversos departamentos y sigue la relación de mando en el sentido en que cada persona dependa de otra, es decir, solamente recibe órdenes de un solo jefe. Entonces, como es un asesor y este director general no puede estar en todo, por eso contrata a un asesor porque maneje lo que se quiere implementar. Si es el lanzamiento de un producto, pues tendrá que buscarse a alguien en diseño o en lanzamiento de estrategias relacionadas con el lanzamiento de producto. Entonces, delega las funciones y por lo tanto deben trabajar mancomunadamente. Y esta persona es el que va a dar directrices para la consecución o el logro de los objetivos. ¿Cuáles son los inconvenientes de ello? También tiene sus propios inconvenientes. Las decisiones son lentas porque hay que consultar los departamentos de asesoramiento, puede haber conflicto de relaciones entre las personas, si las personas que forman parte de los departamentos de asesoramiento se involucran en las decisiones y no las compete, estos departamentos representan un coste adicional para la empresa. ¿Cuál es este departamento? Y tenemos el modelo matricial. Cuando nosotros hablamos del modelo matricial, estamos hablando de que es como un matrimonio. Es decir, utilizan dos modelos. Mira, aquí está el modelo matricial. Este es el modelo matricial. Siempre por aquí hay una estructura. Si ve que se conectan de esta manera, se conectan, mejor dicho, en otras palabras, se conecta de forma vertical, es decir, hacia abajo, y se conecta de forma horizontal. Si ustedes se dan cuenta, existe un director general y está dividido por funciones: director de fabricación, director financiero, director de personal, director comercial. Pero adicionalmente, aparte de haber un director, existe un director de proyecto 1 y un director de proyecto 2. Entonces se conecta de forma vertical con estos directores de fabricación y se conecta de forma horizontal de izquierda a derecha con director de proyecto 1 y director de proyecto 2. Hay una comunicación de forma vertical y de forma horizontal. Por eso nosotros hablábamos de una comunicación vertical y una comunicación horizontal. Y que la vertical va de forma descendente, es decir, de arriba a abajo, o de forma ascendente, de abajo hacia arriba. Ese es el matricial. Entonces, es un modelo propio de las empresas industriales. Esas empresas industriales son las que pertenecen al sector secundario, ¿se acuerdan? Son las que toman los bienes del sector primario, los transforman y se los pasan a las empresas del sector terciario, que son las empresas que son comerciales, que se encargan solamente de comercializar, que consiste en combinar lo mínimo de los valores organizativos, como funciones de proyectos que se enlazan por medio de unas relaciones de autoridad. Tiene unas ventajas, que es una organización flexible. Puede variar según los proyectos que se presenten. Entonces puede variar. Aquí sencillamente puede haber un director de proyecto 3. Pero al mismo tiempo mantiene una estructura habitual. En cuanto a los inconvenientes, es necesario coordinar a todas las personas que intervienen en un proyecto, aunque sean de áreas distintas. Además pueden conseguir conflictos, conflictos entre los distintos directores, entre estos 4. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que reciben órdenes. Imagínate, el vendedor 1 puede recibir órdenes del director de proyecto, pero si nos damos cuenta, el director de fabricación también tiene un director de fabricación 1, y este director de fabricación 1, como seguimos la línea, le puede dar órdenes al vendedor. Entonces es muy compleja. Cuando yo tengo una estructura y se la muestro a los empleados, un empleado va a ver esa estructura matricial, va a decir: jefe, yo recibo órdenes de muchas personas. Entonces, ¿cuál sería de funciones y procedimientos? Además de funciones y procedimientos, le está diciendo en ese caso quién es su jefe inmediato. Yo les pregunto a ustedes, el jefe de personal 1, ¿cuál es el jefe inmediato? ¿Cuál es el jefe inmediato de personal 1? Según una estructura matricial. ¿Cuál es el qué, perdón? El jefe inmediato. El director de personal. El director general, ¿no? Sí, él tiene 2. Ojo pues, eso es una cascarita. Cuando yo estoy hablando de una estructura matricial, pues tiene que tener 2 jefes. El primero es el director de personal, que es de la primera estructura. El director de proyecto 1. Si se dan cuenta, está el director de proyecto. Como hay una comunicación de forma vertical y horizontal, ese combina las dos. Matricial es porque combina los dos tipos de comunicaciones, vertical y horizontal.
Entonces, el director de proyecto 1 es su jefe inmediato, mírenlo, porque está después del director general. Y también el jefe de personal tiene un jefe inmediato que es el director de personal. Entonces tiene dos jefes inmediatos. Esto, como le digo, esto me sirve a mí para hacer lo que es el manual de funciones y procedimientos. ¿Cómo el jefe de personal 1 debe proceder? ¿Cómo el jefe de personal 1, cuáles son sus funciones? ¿A quién le debe obedecer? Bien. Y uno de los inconvenientes, entonces, es necesario coordinar a todas las personas que intervengan en este proyecto o en un proyecto, aunque sean de áreas distintas. Además, pueden conseguir conflictos entre los distintos directores, y es obvio por eso. Y esa estructura, acuérdense que la estructura me sirve a mí para planear. Una estructura me sirve a mí para planear, para tomar decisiones, para saber quién es la autoridad, para saber los niveles jerárquicos, cómo está estructurada. Vienen lo que son los organigramas. Y los organigramas, como lo decía nuestra compañera Astrid Carolina, es la forma como yo puedo hacer esa estructura, ¿correcto? Entonces, un organigrama debe cumplir con los siguientes requisitos. Diferenciar los elementos que componen la empresa. ¿Y cuáles elementos componen la empresa? Pues los departamentos, cómo está dividida, cuántas unidades de mando. Diferenciar los niveles de posiciones de autoridad, nivel superior, niveles inferiores. Ser más fácil la comprensión. Ser sencillo, solo debe comprender los elementos indispensables, entonces no llenarlos. Que si la secretaria tiene un auxiliar, pues para qué sabe colocar el tema del auxiliar, no hay necesidad de hacerlo. Entonces, los organigramas son representaciones gráficas de la estructura de la organización empresarial, de una forma sintética y simplificada, y dan a conocer las características principales de dicha estructura. ¿Y cuáles son las características principales cuando a eso se refiere? ¿Quién es la máxima autoridad? ¿Cuántos departamentos está organizado? Cada departamento, ¿cuántos tramos de control tiene? ¿Cuántos subordinados cuenta esa estructura? ¿Cuántos niveles jerárquicos o autoridades de mando tiene esa estructura? En fin. Y se pueden clasificar según su forma. Entonces, tenemos los verticales, es decir, esto es vertical, que la comunicación va de forma de arriba hacia abajo, o hay un director general en la parte superior y hay unos empleados en la parte inferior. Eso es una estructura horizontal. Y también tenemos la estructura, vertical. Y tenemos los organigramas horizontales, es decir, que la máxima autoridad siempre, muchachos, siempre se va a centrar al lado izquierdo, más no al lado derecho. Siempre, siempre al lado izquierdo. Pero, ¿cuántos niveles jerárquicos tiene esto? Se cuentan exactamente de la misma manera, pero se cuentan de izquierda a derecha. Entonces, el director general, un nivel. Director de producción, director financiero, director comercial, segundo nivel. El director de aprovisionamiento, el director contable es el tercer nivel jerárquico. Y los empleados estaríamos hablando de un cuarto nivel jerárquico. Simplemente es que uno es de izquierda a derecha y el otro va de arriba hacia abajo. Y tenemos los organigramas radiales. Por ejemplo, uno que tiene organigrama radial en este momento es Apple. Apple tiene un organigrama radial. Y esos organigramas radiales, algunas empresas, como hay un centro, hay un núcleo, dice que el núcleo en algunas no debe ser el director general, simplemente debe ser el cliente. Y todos los departamentos que está dividida la organización deben girar en torno al cliente. Entonces, en este caso tenemos el blanco, que es el director general, el primer nivel jerárquico. Director de producción y director comercial, tenemos el segundo nivel jerárquico. Esto que está acá está representado en este diagrama radial o diagrama circular. Y tenemos el jefe de aprovisionamiento, tenemos el jefe de promoción y también tenemos, no alcanza a ver bien. Y los jefes de producción tienen lo que es el director de aprovisionamiento, director de y tiene los 3 niveles jerárquicos, ¿correcto? Pero esa es la diferencia, tiene 4, 1, 2, 3 y 4, porque no están aquí los empleados. Bien. Los organigramas también se pueden clasificar según la finalidad. Antes tenemos los organigramas informativos, los organigramas de análisis, tenemos los organigramas generales, los que son muy detallados, los organigramas estructurales, organigramas de personal y organigramas funcionales. Como nosotros hablábamos de una organización formal, ojo, es importante formal,
Entonces también tenemos que hablar de una organización informal. Y esta organización formal, pues, hace referencia al tema de comunicación. ¿Y qué es la organización informal? Entre los conceptos estudiados, perdón, la organización informal se puede definir como el conjunto de relaciones personales y sociales que no están preestablecidas en la dirección o organización de la empresa. Cuando se refiere a eso, se refiere a la estructura que acabamos de mencionar, pero que surgen espontáneamente cuando las personas se asocian entre sí. Se asocian entre sí. Entonces, la organización formal no nace de forma predeterminada, sino que en la mayoría de los casos es consecuencia de una serie de circunstancias como las siguientes. Tenemos tres. Las relaciones naturales entre los miembros que no aparecen en el organigrama. La aparición de líderes espontáneos en cuestión de relaciones de la empresa. Y por último, la existencia de problemas en la empresa y la necesidad de hacer reivindicaciones. Entonces, aquí estamos hablando de una estructura informal. Entonces, aquí entra la gran diferencia entre autoridad y poder. Aquí se genera lo que es el poder. ¿Por qué se genera el poder? Entonces, resulta de que como esta persona, el jefe inmediato es este segundo nivel jerárquico, nos damos cuenta que este departamento tiene un jefe, que es esta persona que está acá. Entonces, cuando se genera una organización informal es porque esta persona tiene buena empatía con esta, buena aceptación. ¿Y por qué? Porque forma parte de un equipo de atletismo. Son unas relaciones que se forman de manera espontánea, pero que no están dentro de la organización. ¿Qué sería ideal? Que esta persona formara un equipo de atletismo con estas tres personas, ¿correcto? Pero nos damos cuenta de que el jefe inmediato de él, para eso existe el manual de funciones y procedimientos, a quién le debe responder, y este le debe responder a este, y este le debe responder a este, y este debe responder por todo el departamento ante esta persona. Aquí tenemos otro ejemplo, este tramo de control, que este es el tercer tramo de control, 1, 2 y tercer tramo de control. En este tercer tramo de control, en estos tres subordinados, hay una organización informal, ¿correcto? Es decir, hay un tema de poder, un tema de comunicación. ¿Y por qué? Es porque ellos comen juntos. Esta persona normalmente puede tener poder sobre esta persona. ¿En qué? En las decisiones. Si necesita que le ayude a desarrollar alguna actividad, normalmente por el hecho de comer juntos, por esa organización informal, puede haber subordinación o puede haber obediencia. Y lo mismo pasa con esta persona. Pero si dan cuenta, estos pertenecen al segundo departamento y hay una persona del tercer departamento y también hay una persona del cuarto departamento. Está dividida esta estructura por departamentos. Si nos damos cuenta, hay un jefe de departamento que tiene muy buenas relaciones o tiene poder sobre un subordinado de la tercera línea jerárquica o del tercer tramo de control, que es esta persona. ¿Por qué? Porque estudiaron juntos en la universidad. Entonces, eso le sirve o le da pauta para que esta persona tenga poder sobre esta en cuestión de decisiones o niveles jerárquicos. Entonces, esas son las estructuras formales y esas son las estructuras informales. Esto es una estructura formal. Esto es una estructura formal. Como se diseña naturalmente. O sea, el director financiero debe darle órdenes al director de investigación y al director de contabilidad. En las estructuras formales, normalmente el director de producción le va a dar órdenes al director de investigación y al director de contabilidad. No, porque para eso tiene un director financiero. Pero dentro de las estructuras informales sí puede suceder eso. No es malo cuando el director general, en este caso esta persona, no canaliza bien esto. Esa persona no canaliza bien esta fuente de poder o este tema de la estructura informal. No la canaliza bien. ¿En qué sentido la debe canalizar bien? Debe aprovechar esto para el logro de los objetivos o la consecución de los mismos. ¿Correcto? No es más. Entonces, muchachos, yo les voy a compartir esta plantilla de una vez para que ustedes la tengan.
Bien, paremos ahí. Entonces, como hemos dejado un taller, quiero que todos lo abran en ese taller, ábranlo todos. Y hay una respuesta, yo las respuestas ya las tengo. Entonces, yo lo que necesito es que ustedes trabajen en equipo, en grupo, en equipo. Comiencen a desarrollar la primera pregunta. Como ustedes tienen una guía de sociedades, que es lo más importante de lo que hemos visto hasta el momento en las clases, quiero que ustedes comiencen a desarrollarla. La primera pregunta, quiero que ustedes a través de la cartilla que yo les envío al PDF, comencemos a encontrar las respuestas. Yo ahorita apenas unos 20 minutos le daré, 20 minutos, media hora, le voy a dar las respuestas a cada uno de ese taller. Y ese taller, pues finalicemos con esa última nota. Los que tengan notas malas, pues ese taller les va a quitar, si tienen un 2, con ese taller les va a colocar un 3. Y lo deben desarrollar en Word. Y lo deben cargar nuevamente. ¿Listo? Yo no entendí, profe, yo no sé los demás. Esto, vaya a recoger a papá. Ahorita. ¿Sí? A 11:30. Va a pasar a 11:30. Bueno, ya se vieron el taller. Todo lo tienen abierto. ¿Miraron qué? Profe, yo no entendí lo del taller, yo no sé mis No, compañeros. No lo cargó, profesor, lo hizo la tarea, pero no puso trabajo para las preguntas. Ay, vida de verdad. Profe, yo no sé qué toca hacer. Ya le digo. Vale, profe, gracias. Bueno. Venga con ustedes. Profe, no me dejes ahí si no tienes permiso para ver este archivo. Ay, carajo. ¿Todos? ¿O solamente usted? Profe, a mí me parece si no dice taller, pero no aparece el archivo. Profe, a mí sí me abrió. Son 15 preguntas, o sea, 15 puntos. Cámbialo aquí por WhatsApp. A ver Sí. Ya, profe, ya me abrió. A mí también ya me abrió. A los que no les deben actualizar y les abre de una vez. Actualicen F5 o entren en otra pestaña y ingresen. Entonces, yo quiero que entre todos encuentren la respuesta. Como ustedes me han pedido y que, bueno, hiciéramos un taller sobre eso porque era extenso, pues sobre eso no voy a hacer evaluación porque como esto era un tema largo, entonces no voy a hacer evaluación. Para ello he diseñado un taller. Pero ese taller quiero que entre todos ustedes lo desarrollen. La primera pregunta dice, en las sociedades comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y empresa unipersonal, el aporte de capital se denomina, ¿cómo se denomina el aporte de capital? ¿Alguien se acuerda? Le vamos dando de una vez la respuesta, sí, los que sepamos, y así sucesivamente. Y la van copiando, correcto. Sí, señora, es correcto. ¿Cómo, profe? Esto páselo a Word. No, yo no se los envío a Word, normalmente no lo hago
es porque alguien puede decir cambiar el Word. Decir, ay, mire, profesor, ahí me llegó el Word así. Con esa pregunta, estaba mal diseñada la pregunta, mal redactada. Entonces yo lo envío en PDF para que no lo puedan modificar. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Copiar, pegar. Convertir. Cópielo y péguelo en Word y va desarrollando las preguntas. Esto es una forma a través de un ejercicio práctico, aprender o poner más en práctica el tema de las sociedades. ¿Correcto? Es abran un Word, copien estas 15 preguntas, péguenlas allá y vamos desarrollando. Entonces, la primera pregunta dice, en las sociedades, comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y empresa unipersonal, el aporte del capital se denomina, ¿cómo se denomina? Ahí lo decía clarito. Profe, qué pena, ¿será que yo puedo hacer escritos que no tengo computador? Bueno, hágale pues si le tomo una fotografía. Ok, gracias. Hasta las 12 hay plazo, ¿no? ¿Cómo? Hasta las 12 hay plazo, ¿no? Sí, pero vamos a desarrollarlo entre todos. Hágale, los escucho. Quiero que ustedes mismos encuentren la respuesta. Entre todos encontremos la respuesta. Lo que pasa es que hay 3 sociedades y eran 6 sociedades. Simple, por acciones, limitada, anónima, SAS y empresa unipersonal. Y en 3 de ellas se habla un mismo idioma del aporte de capital. Y en las otras 3 también se habla. Lo contrario a ello, ¿se acuerda que hablábamos de unas acciones de capital? Y en esto, ¿cómo se llaman? Las que estoy preguntando. El profe, que yo apenas estoy prendiendo mi computador. Profe, cuando habla de aporta, habla de económicamente. Sí, claro. ¿Cómo se llama eso, muchachos? Accionista. No, señora. Comanditario. Profe, se llaman cuotas. De capital. Es comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y empresa unipersonal, el aporte del capital se denomina cuotas de capital. Punto. Entonces, acuérdense que en esto, dependiendo para ceder la participación o para el tema de utilidades o para la aprobación de algo, se define en base a las cuotas de capital. Para esta primera, que es comandita simple, hay unos socios gestores y unos socios comanditarios. Para la aprobación de ciertas decisiones debe tener la mayoría de las cuotas de capital que estén presentes en la toma de decisión en la comandita simple. Y los gestores para la toma de decisión tienen que todos estar en este caso de acuerdo, ¿correcto? Pues porque son máximo 5 personas. Bien, la segunda pregunta, en las sociedades,
comandita por acciones, sociedad anónima y por sociedad por acciones simplificadas, el aporte del capital se denomina, y lo acabé de decir. Comanditario simple. No, sí. Cuota, ¿no? Por acciones, profe. ¿Cómo? Acciones. Por acciones. Acciones de capital. Entonces, acuérdese, en la primera pregunta son cuotas de capital y en la segunda pregunta estamos hablando de que son acciones de capital, ¿correcto? Acciones. Entonces, las acciones como está dividida la empresa y las cuotas de capital es lo que ha hecho el aporte. Entonces, yo puedo tener mi empresa en la bolsa de valores, es decir, que mis acciones sigan creciendo. Y aparte de que mis acciones sigan creciendo, puedo vender cierta parte de la organización o cierta parte de la empresa. Bien, la tercera pregunta. Andrea Camila González Vargas, Andrea Rivera Cuellar, Deime García Silva y Elian Murcia deciden formar la sociedad González Vargas y compañía SNC. ¿De qué estoy hablando ahí? Cuando digo SNC, ¿de qué estoy hablando? Capital social. No, señora. No. Sociedad en comandita. Sociedad en comandita simple, con un total de activos de 453.354.474 pesos. Para su constitución se hace necesario y me exigen, ¿qué le exigen? Y se hace necesario. Está bien, les voy a dar una pista. ¿Es un documento o una escritura pública? ¿Y por qué? Es una escritura pública porque es menor a los 500 millones de pesos. Perdón, documento, porque es menor a los 500 millones. Pero como hoy no habla de millones, sino que habla de cuántos salarios mínimos mensuales legales vigentes, Astrid. 500 salarios mínimos. Y entonces, 500. ¿cuánto se debe multiplicar hoy? Hoy. Pues esos 500 por el salario que está en 908.546, creo que es. 526. 526 pesos. Muy bien, Astrid. Esa es la respuesta. Entonces, se debe crear o se debe hacer un documento privado autenticado en notaría, ¿correcto? Por eso mismo. Si fuese superior a los 500 salarios mínimos, ¿qué pasaría? Se tiene que ¿qué? ¿Se va a hacer una escritura pública? Escritura Se tiene pública. que hacer una escritura pública registrada o autenticada solamente. Registrada. Autenticada ante notaría. Registrada. Se tiene que registrar en la notaría. Muy bien, vamos con la pregunta número 4. Dice, Andrea Camila González Vargas, Andrea Rivera Cuellar, Deime García Silva y Elian Murcia deciden formar la sociedad González Vargas y compañía SNC. Lo mismo, estamos hablando de una sociedad en comandita simple, que es el acrónimo o es la sigla, con un total de activos de 455.172.526 pesos. Para su constitución se hace necesario y me exigen o le exigen o les exigen que lo mismo, documento o escritura. La escritura pública. La escritura, profe. ¿Por qué? Porque es mayor a los 500 salarios mínimos vigentes. Porque es superior, es igual o superior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Muy bien. Vamos para la pregunta número 5. Dice, La escritura pública es solo registrada, ¿cierto? Tiene que ser auténtica. siempre debe ir registrada. Siempre. Cuando usted habla de escritura pública, ¿sabe por qué debe ir registrada? Porque es que la escritura pública no la puede hacer usted en un internet. Se la hacen allá directamente en la notaría. ¿Correcto? O sea que es registrada.
Siempre que se hable de notaría, tiene que ir registrada. El documento sí solamente puede ir autenticado. Profe, o sea que la tercera es un documento autenticado por notaría y la cuarta es la escritura pública registrada, ¿sí? Esas son las respuestas. Es correcto. Pregunta número 5. Andrea Quiñones, Leonardo Cerquera, Paola Salgado, Andrea Camila González Vargas, Andrea Rivera Cuellar, Deimer García Silva, Elias Murcia decidieron formar la Sociedad González Vargas y Compañía SCA. ¿De qué estoy hablando ahí? ¿Qué tipo de sociedad? La comandita por acciones. Muy bien, comandita por acciones. Es decir, aquí yo no estoy hablando de cuotas de capital, estoy hablando de acciones de capital. Con un total de activos de 453.354.774 pesos. Para su constitución se hace necesario y le exigen lo mismo. Documento privado. Es un documento privado, autenticado o registrado. Autenticado. Solamente autenticado. Acuérdense, cuando nosotros hablamos de documento privado, de documento, tiene que ir autenticado. Solo autenticado, pero tiene que ir autenticado. No puede ir sin autenticar. Y cuando hablamos de escritura, pues tiene que ir registrado por la cantidad de activos que tiene. La 6, Andrea Camila González Vargas, Andrea Rivera Cuellar, Deime García Silva y Elias Murcia deciden formar la sociedad. Señora. Profe, en la 5 no supe qué poner, nos lleva corriendo. O yo no sé si solamente a mí, yo soy la que estoy corriendo. Claro, en la 5 en autenticado. 5 documentos identificados. Sí, gorda. Sí, gorda. Gracias. La 6. Andrea Camila González Vargas, Andrea Rivera Cuellar, Deimer García Silva y Elian Murcia decidieron formar la Sociedad González Vargas y Compañía SNC con un total de activos de 455 millones. Para su constitución se hace necesario y le exigen Escritura pública registrada. Escritura pública Sí. registrada. Muy bien. Pregunta número 7. Se constituyó la Sociedad de Responsabilidad Limitada Autobuses LTDA el 29 de febrero del 2020. Para este año, el salario mínimo más auxilio de transporte sumaba 980.657 pesos. ¿Para qué año es ese valor? 2020. 2020, muy bien. El auxilio de transporte asciende a 102.854 pesos. El 31 de diciembre del 2020 hubo ingresos brutos por 2.632.532.000 pesos 197. Perdón, leí mal el número. 2.632.532.197 pesos. En este orden de ideas, para ese año, la sociedad estaba en la obligación de crear. ¿Qué debía crear con esos ingresos brutos? ¿Alguien se acuerda? Les pregunto, ¿debía crear revisor fiscal? Profe, yo la verdad no me acuerdo de eso. Profe, ¿cuál es esta? ¿La 7? Todavía no hemos dado la respuesta. ¿Estaba en la obligación de crear revisor fiscal, sí o no? Sí, profe. No, señora. Sí. No, señora. Tome.
Pues cojan los 2.632.532.197 y divídalo. ¿Por qué valor lo van a dividir? Los 980. 980.657. ¿Cuántos salarios mínimos mensuales legales de empresa? Es dividido, ¿cierto, profe? Sí. Da 2.684 salarios. 2.684 salarios. Ahora váyanse a aquella parte. Como tal no se necesita porque debe superar los 3.000 salarios mínimos. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién lo dijo? Yo. Vamos a la pregunta número 1, que la tengo en cuenta. Se constituyó, se debe crear la asamblea de accionistas, la junta directiva. ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirme, el favor? Sí, el revisor fiscal, ustedes me dijeron que no, porque no llega a los 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en ingresos brutos. Les pregunto, la asamblea de accionistas, la junta directiva, ¿se debe crear? ¿Sí o no? Sí, eso sí. ¿Segura? ¿Totalmente sí? Me puse en duda. Pues no. Si no cumple con los ingresos brutos, ¿para qué? Cuando supere los 3.000 salarios mínimos, sí lo debe hacer. Vamos con la número 9. Andrea Camila González Vargas, Andrea Rivera. ¿Cómo? Ya van a 9 y yo ni tengo la respuesta de las 7. Ay, perdón, es que me salté 2. Sí, tiene toda la razón. La respuesta de las 7 es que no se debe crear revisor fiscal, no se debe crear junta directiva y no se debe crear ni asamblea de accionistas, ni junta directiva. Listo, nada de eso todavía. Porque no cumple con el requisito que los obliga. Si lo quieren hacer, lo hacen, pero no los obligan. Cuando superen los 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en el año que sea, para el año entrante va a subir el salario mínimo, pues tendrán que hacer la conversión. Si lo supera, sí están obligados a hacerlo, de resto no. ¿Listo? Vamos con la pregunta número 8. Se constituyó la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Autobuses LTDA el 29 de febrero del 2020. A cierre del 30 de abril del 2021 hubo ingresos brutos por 2.634.286.803 pesos. En este orden de ideas, para este año la sociedad está en la obligación de crear revisor fiscal, por lo menos para el 2020. No, es que es muy parecida a la de arriba, no porque no cumple los 3.000 millones de pesos, ¿no? ¿En cuánto estaba el salario mínimo en 2020? Sí, 900 es el mismo que el de arriba, ¿verdad? 980.657. El mismo de arriba. No, profe, es 908.526 porque si no estaría el valor. Pero igual no supera, profe. Si es por 908.526, son nomás 2.899 salarios mínimos. Para 2021. O sea, con el salario del 2021, profe.
Entonces, póngale cuidado, dice, para ese año la sociedad está en la obligación de crear, estamos hablando que el 30 de abril, ¿correcto? A cierre del 30 de abril, ingresos brutos. ¿Cuántos meses han surgido? ¿Cuál que ustedes creerían ser la respuesta ahí? Acuérdense que eso es al cierre del 30 de diciembre, o sea que al momento no, pero con esa tendencia de ventas o de ingresos, a 30 de diciembre, ¿qué pasaría? Si en 4 meses la empresa se ha vendido o ha tenido ingresos por 2.634 millones en 4 meses, ¿qué pasaría en 8 meses? ¿Se duplicaría el valor? Se podría duplicar el valor. ¿Y qué pasaría al final del año, en el tercer trimestre? Pues que ya superarían los 3.000 salarios mínimos, entonces se necesitaría revisor fiscal. En el segundo trimestre lo superaría. Muy bien, esa es la respuesta. La novena, Andrea Camila González ¿Pueden Vargas. repetir la respuesta, por favor? Profe, o sea, ¿cómo así la 8 se duplica? Sí, la respuesta es que a ese corte aún no necesita revisor fiscal, pero si continúa con esa tendencia de ingresos, en el segundo trimestre estaría en la obligación de tener revisor fiscal. Máxime en el tercer trimestre o en el cierre del tercer trimestre, porque estaríamos hablando como de 8.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea, con esa tendencia de ventas trimestrales, la empresa, esa sociedad, a 31 de diciembre del año 2020 cerraría ingresos brutos superiores a los 8.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, ojo con las cáscaras, muchachos, porque aquí solamente les puse 30 de abril, ¿ve? 30 de abril de 2021. Y aquí estamos hablando del 30 de febrero 20. ¿Correcto? Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Y ustedes solamente tomaron este valor de 908.000, pero nunca tomaron el de acá, el 2021. Ustedes tienen que leer muy bien. Ojo con lo que leen. Vamos con la novena pregunta. Andrea Camila González Vargas, Andrea Rivera Cuellar, Deimer García y Helen Moya decidieron formar la Sociedad González Vargas y Compañía SNC, o sea, en sociedad con maldita simple, con un total de activos, bueno, o sea, se repite, que leí más arriba. ¿Por qué se me repitieron las preguntas? Se repitieron las preguntas, bueno, no sé qué pasó ahí, muchachos, tengo que analizarlo. Pero bueno, algunas personas, aquí tiene un más, Giancarlos tiene un más. Profe, qué pena, entonces en la 8 en ese momento no se necesita, pero en el desde el segundo trimestre sí. Con esa tendencia de venta sí, se necesita. Así como va. Dayana, este más que tiene aquí, ya se lo subí. Luz Andrea tiene un más aquí. Luz Andrea. Profe, pero ese es limitado, entonces sería junta directiva nomás. O es el fiscal también. ¿Qué dice la norma? Tienes que leer la norma. Revisor fiscal, profe. Está en la obligación
de revisor fiscal, si cumple con los ingresos brutos. Pero ustedes tienen que diferenciar entre los ingresos brutos y los ingresos netos. Acuérdense que los ingresos brutos son antes de impuestos y los ingresos netos son después de impuestos. ¿Correcto? Cuando ustedes van al supermercado y compran un producto, dice peso neto. O sea, el peso neto solamente es el contenido que tiene adentro. Más no le pesan la bolsa, no le pesan la tapa y otros elementos que lleven. Cuando le dicen peso bruto, le están pesando la bolsa, le están pesando el contenido que lleva adentro y las demás cosas que le cuelguen a eso. Entonces, cuando aquí hablamos de ingresos brutos, están hablando ingresos, todo lo que ingresa, y no le está descontando ni costos, ni gastos, ni nada por el estilo, ni nóminas, nada de eso. Estos son los ingresos brutos. Y los ingresos netos es cuando ya se le descuentan costos, gastos, y solamente queda el tema de utilidad. ¿Listo? Hasta Carolina tiene positivos. Tiene aquí un 3.8, lo va a subir a 4 y él le quedó cuadrado eso. Bueno, sí. Juan Camilo tiene un positivo. Juan Camilo. Está Juan Camilo. Profe, quedamos en el 9, no pendiente. Se repiten. Mira. El 9 se repite. En la 9 se repite, el 10, por aquí hay unas diferentes. No sé qué pasó, copié mal o qué, pero sí. No, profe, la 9 es diferente. Sí, ¿en dónde se repite? Yo estoy leyendo y no la encuentro. Andrea, dice que debe vender o ceder su participación. Ah, bueno. Entonces póngale cuidado. Compañías SNC, o sea, es decir, una sociedad en comandita, con un total de activos de 453.354.474 pesos. Andrea Camila González decide vender o ceder su participación. Para ello deben estar de acuerdo con la cesión. ¿Quiénes? Estamos hablando de una sociedad en comandita simple. ¿Quiénes deben estar de acuerdo? Nombre de las personas. ¿Quiénes? Los que mayor tienen acciones. Vayan allá, busquen en la plantilla donde está la sesión de la participación, cómo se cede la participación, y busquen las sociedades en comandita simple. Entonces yo coloco aquí estos positivos. Profe, la persona que quiere hacer el control, ¿quién es? Me repite de nuevo, qué pena. Bien, Andrea Camila González Vargas. Andrea. Y ella es un socio gestor, ¿cierto, profe? ¿Cuántos socios van a ir, según esto? Según la información que yo le estoy dando. ¿Quiénes son? ¿Cuántos socios van? Dice, es necesario reformar, cambiar los estatutos. Paren bolas. Andrea Camila González Vargas, un socio. Andrea Rivera Cuellar, 2 socios. Deimer García Silva, 3 socios. Y Elian Murcia, 4 socios. Ahí van 4 socios, ¿correcto? Decidieron formar la sociedad González Vargas y compañía. González Vargas. ¿Quién es González Vargas? ¿Quién? Andrea. Y o sea que si lleva la razón social de la compañía, lleva los apellidos de ella, ¿es qué? No, señora. No, profe, gestor. Es gestor. Entonces quiere decir de que cuántos comanditarios hay ahí en esa sociedad. Así, a primera vista, con ese enunciado. 3, ¿no? Hay 3 comanditarios y un solo gestor, que en ese caso es Andrea Camila Vargas González. ¿Por qué? Porque lleva, en la razón social, lleva los apellidos de ella. ¿Correcto? Entonces dice, con un total de activos de 453.354.474. Andrea Camila González
Andrea Camila González, es decir, la gestora, decide vender o ceder su participación. Para ello deben estar de acuerdo con la cesión. Entonces, cuando un gestor decide vender su participación, según la norma, ¿qué dice? Dice que se debe reformar o cambiar los estatutos aprobando por unanimidad de los gestores y comanditario la cesión de la parte de interés. O sea que tienen que tener el voto de todos, ¿no? El voto de todos, incluido el de Andrea Camila González, pues lógicamente que también quiere vender. ¿Por qué tiene que incluirse? Porque puede ser que ella la estén obligando, que tiene que ceder la participación, y si yo no la quiero ceder, entonces ella tiene que ser de acuerdo y todos. ¿Listo? Gracias. Dayana, esa es. Con la 10, vamos con la 10 y dejamos ahí. Andrea Quiñones, Leonardo Cerquera, Paola Salgado, Andrea Camila González Vargas, Andrea Rivera Cuellar, Dime García Silva, ella en Murcia, decidieron formar la sociedad González Limitada. González Limitada. Andrea Camila González decide vender, Andrea González, es decir, un socio, su participación. Es importante que en este... ¿Vamos a hacer 10? Sí, no solamente los 10 por tiempo. Ya vamos a 49. Necesito sacar las notas. Astrid, párenme bolas. Es importante en este proceso que ustedes hacen el 11, el 12, el 13 y el 14 y me lo envían. Sobre todo los que están perdiendo. Es importante en este proceso que ¿qué decía lo primero en la sociedad de responsabilidad limitada cuando una persona quería vender o ceder su participación? ¿Qué decía? ¿Qué era lo más importante que esa persona debía tener en cuenta? Había algo fundamental ahí. Que él debe ofrecerle primero a los demás asociados. Muy bien, punto. Caso contrario no sucede en la sociedad anónima, caso contrario no sucede en la sociedad en comandita simple y en la sociedad en comandita por acciones. Que un gestor decide venderla o ceder su participación y listo, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón que ustedes creen que pase eso en la limitada? ¿Por qué? ¿Con cuántos socios mínimo y máximo se forma una limitada? No, yo no sé. Máximo 25. Máximo 25, ¿correcto? Y si una persona quiere vender, digamos que hay 25 socios, Astrid, y una persona, ¿ahí son cuotas de capital o son acciones? Cuotas. Ahí son cuotas de capital. Cuotas. Digamos que una persona tiene 20 cuotas de capital y exactamente hay 25 socios. Esa persona quiere vender 10 cuotas de capital. Si esa persona no se las ofrece a alguien dentro de la sociedad y se las quisiera vender a alguien por fuera y alguien acepta, ¿serían cuántos socios? 26. ¿Y qué pasa? Pues no puede superar los 25. Y entonces, ¿cuál sería la solución? Pues venderlos a los socios. Entonces, En primera instancia, ¿no? una de las soluciones, entonces sí tiene lógica. Sí, profe. Tiene lógica, por eso él tiene que ofrecérselas primero a ellos, porque si son 25 socios y alguno de los de adentro está interesado, pues se las compra, no afecta en nada a la sociedad. Por eso ahí dice cumpliendo el derecho de preferencia. Por eso, de preferencia, pero es por esa razón, ¿correcto? O sea, es por esa razón. Alguien va a decir, bueno, ¿y por qué está estipulado eso? Parece un absurdo, pero esa es la razón, para cuidar el tipo de sociedad. En caso contrario de que nadie se las quiera comprar, ¿correcto? Y las venda por fuera, es decir, ya hayan 26 socios, ¿cuál es la solución? ¿Quién me la dice? Cambiar de empresa no, sino de organización. Cambiar de sociedad, muy De bien. sociedad. Cambiar de sociedad. Una SAS, puede ser una SAS, puede ser un anónimo, ¿correcto? Cualquiera de esas dos podría pasar. Muy bien. Profe, pero es que si uno sale porque está vendiendo,
y se le cede a otra persona, pues quedarían los mismos 25, digo yo, ¿no? Astrid, en el ejemplo que estoy poniendo, digo que tiene 20 cuotas de capital y vende 10, queda él con 10 todavía. Ah, ok, En el ok. caso que usted está planteando, sí. Entonces, si él dijera que nadie dentro de la organización le quiere comprar las 10, correcto, y son 25, él tiene dos opciones. La que tú dices, cambiar de sociedad o vender toda la participación para que otro ingrese. Tiene esa solución. Ah, ¿Correcto? listo, profe. Yo puse como respuesta debe primero ofrecerla a los demás socios y en dado caso de que esto no le interesa, se puede cambiar de sociedad, ¿sí? Siempre y Yo puse cuando algo similar. cumpla con el máximo de... Siempre, pero ahí la respuesta es esa. Debe ofrecerla primero a los socios. ¿Listo? Los que hayan. 5, 6, 7, los que hayan. Bien. Profe, pero entonces háganos el favor de dejar otro poquito más de tiempo para poder pues terminar Sí, de no, contestar, ¿no? Si la tarea, póngale cuidado. Si la tarea a las 12 no la encuentran, yo vuelvo y la cargo nuevamente. ¿Listo? Yo vuelvo y la cargo. Pero entonces para que hagan ustedes el resto. Si se repite una pregunta, colóquela ahí. Se repite, profesor. ¿Y por qué se repite? Pero yo necesito dejar listo. Entonces dejemos ahí y Porque dejamos... se repite, pues no sabemos. Un segundo. Torres... Luz Adriana. Ah, listo. Luz Adriana es el más. Y Laura Alejandra. Bueno, muchachos. Profe, y el que manden solamente los 10 puntos, ¿qué pasa? Pues divida 15 dividido 5, ¿cuánto le da? O sí, perdón, 5 dividido 15, ¿cuánto le da? 5 dividido 15. 0,33. Es decir, si manda 10 preguntas, ¿cuánto le vale? Pues 3. 3.3. Ahí está. Si manda las 15, tiene 5. Si manda 8, ¿cuánto le da? Ok. 2.6. Entonces ya depende de la persona. ¿Listo, muchachos? Profe, pero ¿hasta qué horas hay plazo? Hasta las 6 de la tarde los voy a dejar. Para que almuercen tranquilos. Okay. Pues muchachos, yo les agradezco mucho la atención prestada. Disculpen lo malo. Disculpen si de pronto lo hice sentir mal en algún momento. Espero que esta formación les haya servido. Y me gustaría saber, siempre lo hago al final, qué les pareció la formación. ¿Qué debemos cambiar como profesores? ¿Qué debemos mejorar como instituto? Y si retuvieron algo, si cree que esto les sirve a ustedes para sus vidas personales y laborales. El que quiera participar. Profe, lo único el internet que a veces se escapa de las manos. ¿Cómo va, Diana? ¿El internet? Sí, profe, pues es algo que a veces se escapa de las manos y pues es entendible. Lo único Sí, yo creería. complicadísimo. Complicado el tema del internet. Pero bueno. No, yo en explicaciones, bueno, yo creo que ya se lo había dicho por WhatsApp, en